al episodio número 18 de su mentoría de desequilibrios y equilibrios. En las últimas dos lecciones hemos estado hablando acerca de cómo es que la superación del máximo de la primera vela de este movimiento bajista que genera una neutralización ha influido en el movimiento alcista actual. Dense cuenta cómo es que se ha superado el último BPR que les marqué en el episodio anterior, pero a la vez también dense cuenta cómo es que la acción de precio se ha mantenido dentro de esa área. Ustedes pueden elegir entre marcarse rangos en equilibrio, áreas en equilibrio, o rangos en desequilibrio, o áreas en desequilibrio. Digo que son libres de decidir porque en base a lo que elijan van a tener que realizar el estudio correspondiente. En definitiva, ¿qué significa que el precio se encuentre dentro de un rango en desequilibrio? Que el rango en desequilibrio se puede cubrir por completo, porque el precio aún sigue dentro de él. ¿Qué significa que el precio esté dentro de un rango en equilibrio? Que el precio puede cotizar hasta los extremos del rango en equilibrio y no es hasta que salga de él que se genera la información que yo necesito para operar de forma posterior. Si yo pretendo operar dentro del rango en equilibrio, como en este caso tengo a este día dentro del rango en equilibrio, todo mi setup radica dentro de ese rango en equilibrio. Así que ustedes eligen cómo es que quieren utilizar la información que se trazan, que se marcan en el gráfico. Yo acá solamente voy a utilizar esta área y este máximo. No voy a marcarme este máximo porque ese máximo ya está dentro del rango. Adicionalmente, también voy a tener en consideración, para esto no es necesario, pero lo voy a trazar, el mínimo del día anterior. Al encontrarme dentro de un contexto en el que yo he trazado un área en equilibrio y un máximo en donde se ha generado un cambio en el estado de entrega que me está diciendo que el precio va a continuar subiendo, entonces yo, gracias a esta vela y a las huellas que me deja su formación, puedo delimitar áreas premium y discount dentro de ese mismo día. Si yo reduzco la temporalidad a una hora, en una hora me voy a dar cuenta cómo es que se ha construido la narrativa que ha enviado el precio en dirección bajista. Esto me hace recordar a lo que yo les enseñaba a mis estudiantes de mentoría privada en relación a cómo filtrar retrocesos. Si lo que yo quiero es filtrar el retroceso del movimiento expansivo alcista de superación del rango del día anterior o de la vela diaria anterior, es decir, quiero filtrar la estructura de la vela diaria anterior y entender por qué el precio está donde está. Si lo que yo veo es una contracción de ese movimiento, quiero ver la estructura del retroceso de la contracción. En un inicio tengo un rango en equilibrio que empieza desde este máximo. Siguiente vela, vela alcista. Hay un Fair Value Gap muy pequeñito. Muy pequeñito. No lo puedo omitir. Empezamos con el rango en equilibrio que empieza lógicamente desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Formación de vela alcista. Nuevo rango en equilibrio que va desde este mínimo hasta este máximo en adelante. Se supera y dense cuenta cuál es la razón por la que esta siguiente vela ya no alcanza este mínimo. Van a haber situaciones puntuales en donde ustedes hacen este tipo de análisis entre los microrangos en equilibrio de un movimiento y por lo general las mechas de las velas subsiguientes sí tienden a alcanzar esos microrangos en equilibrio para utilizarlos como resistencias o como soportes en función del tipo de movimiento, alcista o bajista o alcista, da igual. En este caso, como esta vela es la que me está diciendo que el precio se ha vuelto a introducir dentro del rango en equilibrio de un día, esta vela ya no tiene que subir hasta allí, porque eso implicaría que salga del área en equilibrio de jerarquía. Este es un área de temporalidad diaria y este es un área de temporalidad de una hora. Así que esa es la razón por la que yo en este caso lo que continúo viendo es la formación de velas bajistas hasta que eventualmente se interrumpe el movimiento bajista y se genera otro rango en equilibrio. Aquí lo que estamos haciendo es estudiar o analizar los rangos en equilibrio que se forman en todo ese movimiento bajista. Gracias a esto,
yo puedo determinar hasta dónde va a llegar el retroceso y para eso voy a utilizar una matriz PD-Array desde este máximo hasta este mínimo, que es el mínimo de ese día, y tengo el precio en el área de descuento. En principio, y esto es muy fácil, yo voy a tener que buscar cuál es el desequilibrio abierto en el área de descuento del rango del día anterior o de la vela del día anterior dentro de esta misma temporalidad. De lo que me doy cuenta es de que yo en efecto tenía un bici cuyo origen era este máximo y fin era este mínimo. Ese era mi bici en temporalidad de una hora, pero es un bici que se ha cubierto. Aquí vamos a aplicar exactamente los mismos criterios estudiados en los episodios anteriores. De hecho, acá tengo otro bici, sin embargo, se cubrió recientemente. ¿Esto qué quiere decir? Me encuentro en un periodo de consolidación, me encuentro dentro de otro nuevo rango en equilibrio. Un rango en equilibrio que de momento va desde este mínimo hasta este máximo, con lo cual eso a mí me deja un pequeño estrecho, entre comillas, o en teoría, en desequilibrio. Pero ¿qué es lo que aquí separa estos dos rangos en equilibrio? ¿Ves estas mechas? ¿Y entiendes ahora por qué el precio se mueve como se mueve? Porque eso es un BPR avanzado. Lo voy a trazar con otro color para que puedas distinguirlo. Ahora entiendes por qué rebota donde rebota. ¿Cuál sería tu bias? Tu bias es inicialmente alcista. Y no vas a dudar de eso porque la vela que supera tu narrativa, mejor dicho, la vela que genera el movimiento alcista, que supera las áreas que te has marcado en temporalidad mayor, es la vela del día anterior, es de jerarquía. Entonces tu rango de estudio es la vela del día anterior. Si tienes el precio en descuento, tu bias es alcista hasta que se rompa este mínimo diario. Si ese mínimo diario se rompe, que lógicamente no es que vayas a colocar un stop loss hasta ese mínimo. De pronto, y si eres un swing trader, asumirías un stop loss relativamente largo, pero lo que queremos acá es reducir el tamaño del stop loss, por lo tanto nuestro stop loss se va a ver supeditado a este mínimo. Si este mínimo se rompe y luego incluso el precio continúa subiendo, queremos entender por qué y qué es lo que lo lleva a seguir subiendo. Pero necesitamos establecer o delimitar un área que no se debe de superar bajo un concepto o bajo una teoría. Esa es la razón. Vamos a aplicar la misma lógica. La razón por la que el precio ha contraído es simple: desequilibrio abierto en la parte superior, rango en equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos? El código algorítmico que les expliqué en los primeros episodios de esta mentoría. Desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, ruptura. Ruptura del mínimo, del primer mínimo en esta tendencia bajista, y tanto ese mínimo como los otros mínimos de las tendencias anteriores, que en este caso ese movimiento bajista que genera ruptura también genera, o mejor dicho, también refleja un ingreso o un desequilibrio abierto en la tendencia anterior que, al notarse los cuerpos de vela dentro de su rango, eso genera que el precio continúe cotizando dentro de él. Acá ya no es necesario trazarte los Fair Value Gaps para entender que el precio está cotizando alrededor de ellos y que básicamente está usándolos para continuar cayendo. Eso tú puedes venir a este día, 22 de enero, 23 de enero de 2025, ¿vale? Y hacer ese estudio tranquilamente. De hecho, esto es algo que yo explico en mi mentoría de entrega de precio, de que a medida que los Fair Value Gaps de una tendencia anterior se van superando, se van utilizando con cambio de polaridad. Así que esto no es nada nuevo. Por esas razones que vamos a continuar. Voy a reducir la temporalidad a 5 minutos, ¿vale? Vamos a estudiar la narrativa en 5 minutos. Tenemos el último CIBI en descuento cubierto. Aunque acá también teníamos un Fair Value Gap bastante pequeño, se cubrió. Ligeramente tuvimos una contracción, movimiento alcista, ruptura de máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, ruptura. Retroceso a ese rango en equilibrio, primer rango en equilibrio de este pequeño movimiento alcista temporal y continuación del movimiento alcista hacia el área en equilibrio de una hora, que sería el BPR que tengo acá marcado con ese rectángulo de color morado. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es explicándote el proceso del movimiento alcista, ¿no? En función a desequilibrio, equilibrio, ruptura, formación de máximo y mínimo, ruptura de máximo y así contracción hacia ese primer rango en equilibrio que está constituido por esta vela bajista, que en otras palabras sería un order block, sería un cambio en el estado de entrega y que es lógicamente lo que soporta el precio para que continúe subiendo. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Como nosotros en principio hemos tenido el alcance de un área de temporalidad de una hora y tenemos a la acción de precio nuevamente por debajo, si este mínimo se rompe y basta que ese mínimo se rompa, eventualmente el precio va a empezar a salir del área de temporalidad diaria. Si sale, tenemos, recuerda, un último área de soporte. ¿Por qué? Porque debajo del área de soporte color azul tenemos el mínimo que no se tiene que romper.
Una vez que ese proceso se haya completado, el precio va a comenzar a subir, o lo primero que vamos a estipular es que comience a subir. Pero en principio, si este máximo no se supera, ¿cómo se debería superar? Con un bici. Un bici que se interrumpa no antes de, sino después. ¿Con cómo se debería superar? Con un fair value gap antes de su ruptura, para que eventualmente, a medida que siga saliendo del rango, cuando retorne, ese fair value gap sirva como soporte. Eso es lo que deberíamos ver en la temporalidad de 5 minutos. Entonces vamos a avanzar hasta que se hagan las 12 de este día. Dense cuenta que aquí hay algo importante. Tenemos un acercamiento hacia ese máximo, movimiento bajista, no se rompe el mínimo. Yo había mencionado que en la medida en la que se rompe este mínimo, el precio debería salir del área, pero no vimos eso. Vimos que se acerca, solamente se genera una mecha y los cuerpos se mantienen por dentro del área de temporalidad diaria. Eso es importante que lo estudien. ¿Por qué? Porque no es simplemente que se supere, sino que el volumen transaccional se mantenga alrededor de los niveles que queremos ver superados. Por esas razones que tenemos un movimiento alcista, las mechas solamente están dañando estos mínimos, neutralizándolos, rompiéndolos, formación de cuerpos por encima, contracción otra vez, cuerpos dentro del área de temporalidad diaria, ¿vale? Recuerden que al final esto yo lo tracé porque quería señalar el rango en equilibrio. Esto también lo tracé porque también quería señalar el rango en equilibrio, y esto lo tracé porque ese era el BPR y es allí donde se genera un primer movimiento de reacción. Sin embargo, ahora lo que voy a hacer es trazarme este fair value gap, que es el fair value gap que está muy cerca de la ruptura, ¿vale? Cerca de la ruptura, movimiento bajista, ¿vale? Entonces vamos a seguir avanzando, ¿sí? Ahí seguimos avanzando. Yo sigo trasladando las mismas áreas que utilicé en un principio. Sigo estirando este mismo fair value gap. Démonos cuenta de algo importante. Aquí ya superamos las 12, que es el final de Vademecum. Entendamos el tipo de setup. Nosotros hubiéramos podido tener un setup aquí. Este es un setup en compra conocido. ¿Por qué? Porque tenemos uso del fair value gap antes de una ruptura de un máximo y lo usamos a favor. Ese fair value gap se puede cubrir tranquilamente, pero sirve como punto de entrada, y aquí en teoría lo que habría que hacer es definir simplemente el punto de stop loss. Nosotros ya habíamos dicho que mientras la acción de precio se mantenga dentro del área de temporalidad diaria, eventualmente queríamos ver que siga subiendo. Eso es lo que hemos visto. Al tener al precio dentro del área de temporalidad diaria, podemos seguir asumiendo que eso va a seguir subiendo. Dentro de este marco horario, ahora bien, si yo reduzco la temporalidad, yo sé que esta área de color rojo es el fair value gap de 5 minutos. El precio al retornar allí me da la oportunidad de colocar una operación en compra. Si yo reduzco de temporalidad a 1 minuto, yo voy a darme cuenta que tengo un primer mínimo debajo de ese fair value gap de 5 minutos. Si no quiero confiar en este mínimo, puedo utilizar el mínimo anterior como un mínimo con garantía. La garantía es un concepto que yo les expliqué a mis estudiantes de mentoría privada y que no refleja más que la certeza de poder proteger una operación en un máximo o en un mínimo no roto. Puede parecer muy sencillo lo que estoy diciendo acá, pero hay toda una decodificación para poder afirmar que un máximo o un mínimo no ha sido roto. Si yo quiero filtrar esto con una mayor delicadeza, puedo colocar líneas verticales a las 10 de la mañana, puedo colocar línea vertical a las 10:30 de la mañana y puedo colocar otra línea vertical a las 11 de la mañana. De esa manera lo que estoy haciendo es partir la vela de las 10 de la mañana en dos. De lo que me doy cuenta es de que acá yo tengo el mínimo de una vela, ¿de qué? De 30 minutos. Tengo una contracción, entonces si no se me rompe el mínimo de la vela anterior no pasa nada. Pero, ¿y si se rompiese y el precio se diera la vuelta? Siempre va a existir esa posibilidad en tu cabeza, pero no en el gráfico, porque no te estoy hablando en términos de probabilidades. Si tú no quieres correr ese riesgo, que es diferente porque el setup o tu planteamiento lo tienes que hacer de forma objetiva, protege un mínimo anterior. Aunque ese mínimo no sea necesariamente el mínimo de toda la vela de 1 hora, sino porque hay una distancia, no es infinitamente significativa, pero hay una distancia entre un mínimo y otro. Y eso te da margen y le da oxígeno a tu operación. Lo hacemos así entonces. Colocamos la operación en el consequent encroachment del fair value gap con el stop loss ligeramente cerca a ese mínimo y vámonos por un 1 a 2 que lo da perfectamente, lo da en una cantidad de tiempo también considerable desde las 11:10 que se activaría tu orden, aproximadamente 11:11, hasta que el precio alcanza su pico más alto. Estamos hablando de unos 30 minutos de operativa. Eso es un setup perfecto. ¿Dentro de qué?
dentro de tu horario, 9:30 a mediodía. Si damos tratamiento a la acción de precio con una herramienta tan sencilla como un Fibonacci, por ejemplo, yo podría trazarme desde el mínimo de la vela de una hora anterior hasta el máximo de la vela de una hora posterior hasta ese momento y en formación, que es un requisito. Lo que voy a tener aquí es una contracción no a los OTs que a mí me gustan, que son el 70%, 70.5 y 79, pero sí voy a tener una contracción al 62%. Ahora, ¿de qué depende que tú uses un nivel de Fibonacci u otro? Depende de en dónde se encuentran los niveles de acción de precio, que son los que generan reacciones. Si yo me voy a 5 minutos y yo veo ese Fair Value Gap y yo veo que el precio va superando ligeramente ese Fair Value Gap, el primer nivel más allá del nivel de acción de precio va a ser, en este caso, el primer nivel de Fibonacci, más allá del nivel de acción de precio formado, es el nivel que tú puedes setear dentro de tu forma de operar, como tu punto de entrada. Yo seteo como punto de entrada el 62% siempre y cuando esté debajo de un Fair Value Gap y siempre y cuando yo vea que el precio está superándolo. Porque hay traders que definitivamente solo setean la operación en el Fair Value Gap 50% y ¡boom! ¿Ok? Ahí no hay duda. Pero hay traders que esperan un poquito. ¿Qué tipo de trader eres tú? Entonces, si tú eres un trader que espera un poquito que el precio supere y no te da FOMO el hecho de que el precio empiece a subir, entonces parte de tus parámetros o de tus pautas operativas pueden ser, mira, como yo ya sé que llegó al punto de entrada original, si no rompe el máximo y retrocede y me da una entrada en la misma área, coloco la operación. Y esto es relativamente o exactamente o similar al ejemplo que vimos en el día anterior, en el que no se rompió el máximo anterior y tuvimos un regalo, una contracción nuevamente. Si te das cuenta, en esta contracción desde la perspectiva de un minuto, el precio alcanza el límite superior del Fair Value Gap de 5 minutos y genera un movimiento alcista limpio. ¿Por qué le digo yo limpio? Porque es un movimiento sin interrupción. Eso a ti que te permite, como no se ha roto este máximo y como el bias es alcista, si tú tienes esta contracción, tú colocas la operación en algún límite, claro, con el riesgo de que si colocas esto en el Consequent Encroachment no se active. Si la colocas en este límite, hipotéticamente hablando, al tener ya un mínimo más allá del área, puedes colocar el stop loss en ese mínimo, entendiendo que si ese mínimo se rompe, hay vía libre hacia abajo. Y lógicamente aquí tienes posibilidad de obtener un ratio más significativo o mayor. Entonces, este es el tipo de setup que tú puedes encontrar a lo largo de una sesión, ¿vale? Siempre y cuando la entiendas. Recuerda que acá lo que en principio queríamos ver a partir de las 9:30 era o bien se me rompía este máximo o no se me rompía. Tienes dos alternativas. Al ver el precio acercarse a ese máximo, podrías haberlo vendido aplicando la técnica sencilla del 90%. ¿Vale? Tan sencillo como eso, porque se está acercando. Recuerda que si colocas una operación en el 90%, proteges el máximo, estás arriesgando un 10% del rango trazado y puedes ir a la mitad del rango trazado, del 90 al 50 y haces un 1-4. Si vendes acá y lo que pretendes es mantener la operación, en cuanto el precio supere el 50%, ponte en break-even y ese es el fundamento objetivo que deberías utilizar para colocar el break-even. Porque si no rompes este mínimo, estás en una situación de dependencia. Aquí, antes de romper este mínimo, el precio empieza a darse la vuelta. Mira la narrativa con la que se da la vuelta. Te forma en principio un desequilibrio que rompe un mínimo. El desequilibrio se cubre, genera ligera contracción y el precio continúa subiendo. ¿Qué es lo que tienes acá? Si hablamos en base a inputs, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo no roto. Máximo roto, continúas teniendo inputs alcistas, CB cubierto, formación de bici. Si el bici se cubre, entonces dependes de que se o rompa el mínimo o rompa el máximo. Si el bici se cubre y se me rompe el máximo, esperamos contracción. El mínimo en el origen de un desequilibrio, en este caso en forma de bici, no se debe de romper. Aquí hay una entrada. Si lo que tú pretendes es operar en compras y adelantarte a la superación de esta área, que sería el BPR de una hora. ¿Por qué yo tendría que monitorear ese tipo de operaciones? Porque tengo un máximo que generó reacción, tengo otro máximo que generó reacción dentro del área de una hora.
O no se diría máximo que generó reacción, sino que tengo un máximo y tengo otro máximo en esa área de una hora que se generaron porque el área de una hora está actuando como resistencia. Y si actuase otra vez como resistencia, cualquier operación que yo coloque en compra debajo del área se vería afectada. Si yo entiendo la narrativa con la que el precio va superando niveles, máximos, mínimos, áreas, etc., entonces yo voy a asumir el riesgo. Porque acuérdate que esto es de riesgo. Tú tomas decisiones en base a la narrativa que mires. Si vas a aplicarle mi técnica de lectura de desequilibrios y equilibrios, esta es la forma, es muy simple. Estamos aplicando entonces la técnica de, si este es un mínimo en un minuto en el origen de un bici, sube, rompe máximo, narrativa alcista, retroceso, entras en compra, vámonos. Este Fibonacci ya no tiene nada que hacer aquí. Al final esa es la narrativa que te ha llevado a donde nosotros empezamos el análisis, porque básicamente el análisis lo hice por aquí directamente, no lo hice por debajo, porque lo que quería yo ver era primero que se supere este máximo y recién allí hacer un análisis de continuación de movimiento alcista. Date cuenta que tú hubieras podido anticiparlo, asumiendo el riesgo de que no se ha superado aún un área de una hora. Si no llegaras a trazar el área de una hora, pues date cuenta de lo siguiente. Dentro de todo este marco de tiempo, ¿vale? Tú tienes un mínimo más allá del extremo del área de temporalidad diaria. Y de hecho acá tienes otro mínimo más bajo. Si tú colocaras una operación en compra por aquí, deberías proteger este mínimo directamente porque lo que tú no quieres ver es que el precio salga del área de temporalidad diaria. Lo que te dice que, hey, va a subir. En principio eso. Si tú empiezas a estudiar esta narrativa y lo miras de forma repetitiva en otros escenarios, te vas a convencer de por qué el precio iba a subir. Y vas a tener más de un escenario para comparar y contrastar esta información con la de los otros escenarios en los que sea similar y que te diga que el precio va a subir. Dentro de un área de jerarquía, no te olvides de eso. Eso es lo que tenemos para este episodio, un episodio en el que realmente la acción de precio es una acción de precio conocida. Ya no estamos viendo como tal desequilibrios abiertos, rangos en equilibrio, desequilibrios abiertos, sino que estamos viendo una acción de precio en particular. Desequilibrios cerrados, mínimos en los orígenes de los desequilibrios y movimiento alcista o bajista. Date cuenta cómo es que apenas vamos 23 días del primer mes del año 2025 y hemos notado cambios en la acción de precio. Cuanto más veloz seas en identificar esos cambios en la acción de precio, tu racha en negativo o tu racha en pérdida menos va a durar. ¿Por qué? Porque te estás adaptando a los cambios algorítmicos que se generan dentro de horarios específicos. Recuerda que la acción de precio no va a ser la misma en el mismo horario, todos los días. Por eso es importante leer la acción de precio que se ha presentado ya en días anteriores, en años anteriores, para ver en qué momento cambió, decodificarla de esta forma en función a desequilibrios y equilibrios, y de esa manera tú desarrollas esa habilidad para darte cuenta más rápido. Recuerda que si necesitas ayudas me puedes escribir a las redes sociales que están en la descripción y te veo en el episodio número 19 de tu mentoría favorita con Ángel Casapí.